programa 5D, 2 minutos de las 7 de la noche. Ya tengo mi siguiente entrevistado de hoy, así que le quiero dar la bienvenida al biólogo matemático Pastor Pérez. Queremos hablar con él de las estrategias matemáticas para enfrentar el COVID-19. Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por darnos la nota. Buenas noches, Florencia. Es un gusto estar con ustedes. No, por favor, veo que es Pastor Emanuel. No sé cómo te llaman, Emanuel o Pastor, así yo te puedo llamar. Pastor me puedes llamar. Pastor me llama. Perfecto. Bueno, Pastor, vos sos parte del equipo que hacen estas matemática cuantitativa, vendría a ser, o sea, estos cálculos matemáticos para saber cómo vamos a estar parados de acá a un tiempo con el referente al COVID-19. Así es, un poquito antes de que llegara la epidemia de COVID-19, con un grupo de colegas en torno de trabajo veníamos conversando y siguiendo lo que estaba ocurriendo a nivel mundial y ya hablamos de la posibilidad de que si una vez que inicie la epidemia en Paraguay, poder buscar maneras de hacerle seguimiento, ¿sí? Eso finalmente derivó en algunos proyectos de investigación que llegamos a desarrollar con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el CONACYT. Uno de esos proyectos, por ejemplo, trata específicamente sobre generar modelos matemáticos para poder hacer seguimiento y entender mejor lo que estaba ocurriendo con la pandemia y lo que eventualmente podría ocurrir. Y adicionalmente también otro proyecto que va más sobre tratar de hacer predicciones sobre los casos en particular, dado que algunos atributos demográficos, por ejemplo, año, sexo, los síntomas que presentan o factores de riesgo como comorbilidades, anticipar cuál es la probabilidad de que pueda requerir UCI una vez que se infecte o pueda incluso fallecer, y utilizando algunos que otros recursos matemáticos como grafos para representar la secuencia de contagios que hay en la comunidad y de esa manera poder hacer el rastreo. Son algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando recientemente. ¿Cuántas personas están en el equipo? Son dos proyectos de aproximadamente 10 investigadores. Tienen un carácter bien interdisciplinario. En ambos proyectos, en el de modelación matemática participa gente de matemática, gente de ingeniería, también en el equipo hay gente de biología, y está involucrada también gente del área de medicina. En el otro proyecto que había mencionado de grafos, que generamos un sistema que debería permitir hacer rastreo de los contagios para interrumpir la secuencia de contagios y también anticipar situaciones críticas. En ese proyecto participan gente del área de física, especializada en ciencia de datos, gente del área de biología, matemática, medicina, y también gente de informática. Así que son Sí, equipos bien es un interdisciplinarios. equipo grande, pero ¿cuántas personas aproximadamente? Aproximadamente en cada uno de los proyectos 10 investigadores están Perdón, se involucrados. cortó. 10 ¿Cuántos? investigadores, 10 En investigadores cada uno de los en proyectos. cada uno de los Perfecto, proyectos. pero ¿cuántos matemáticos hay en cada uno? Bueno, en ambos proyectos tenemos a uno de los investigadores que efectivamente tiene la formación de grado en matemática, es el doctor Sebastián Grillo. O sea, luego hay más gente que es de ingeniería, que incursionó en ciertas áreas de matemática, en particular en ciencias de la computación. La mayoría de las personas que estamos en los proyectos nos conocemos de un programa de doctorado en ciencia de la computación que se imparte en la Facultad Politécnica. Perfecto. Bueno, entonces, entre ustedes están aquellos que luego el señor Guillermo Sequera habla y dice, bueno, nuestros cómputos dan que para tal mes los contagiados serían tantos, ¿verdad? Eh, sí, hay
diferentes plataformas que se han diseñado para hacer pronósticos, que son plataformas de referencia, que incluyen también a Paraguay. Por ejemplo, Helmetric proporciona proyecciones para Paraguay y el Imperial College también tiene una herramienta. En uno de los proyectos nosotros también hemos generado una herramienta similar, una plataforma web que permite hacer ese tipo de seguimientos también. ¿Sí? Y bueno, también como parte de una cooperación que estaba llevando a cabo con Vigilancia, por medio de la OPS, también yo estuve generando en colaboración con ellos algunos recursos que son para hacer pronósticos, para, para, para hacer proyecciones, anticipar situaciones. ¿Y cómo se hace esa proyección que impactó mucho y que realmente pasó de esos, por ejemplo, 140 fallecidos vamos a tener en el mes de junio, ¿verdad? Que había hablado Guillermo Sequera. Eso, cómo se logra esa proyección matemática? Voy a tratar de ser de carácter divulgativo, puede ser que me pierda en tecnicismos. ¿Sí? Hay modelos que son de base para este tipo de epidemias que son transmisibles, es decir, epidemias que se contagian de persona a persona. ¿Sí? Entonces, la construcción de los modelos se hace a partir de hipótesis que uno tiene, ideas simples que uno sabe que se cumplan. Por ejemplo, si una persona infectada y una persona susceptible se encuentran, no tiene la protección apropiada en diferente proximidad por un tiempo dado, entonces la persona infectada le va a contagiar a la persona susceptible. Entonces, cuando más personas infectadas y susceptibles se encuentren, entonces mayor va a ser la tasa con la que va a ir creciendo. Entonces, se va tomando ese tipo de hipótesis y con eso se va construyendo un modelo matemático que puede tener diferentes grados de complejidad. Generalmente se escriben como sistema de ecuaciones diferenciales. Y dos modelos clásicos para este tipo de epidemias son el modelo SIR y el modelo SEIR. ¿Sí? Eh, en ciertas ventanas del comportamiento de la epidemia puede tener un comportamiento característico. Por ejemplo, si uno mira la curva de reportados para los diferentes países, que uno podría decirse la curva de los que se van detectando, empieza con un crecimiento que va acelerándose un poquito lento y luego llega a un punto en el cual se estabiliza. Bueno, entonces tiene un La meseta. comportamiento, sí, y en un momento dado tiene un comportamiento que va más hacia un comportamiento exponencial. Ese comportamiento exponencial también resulta de la construcción del modelo SIR y el modelo CI. Así que en ciertos momentos de la epidemia, como por ejemplo los momentos que nosotros estábamos atravesando recientemente, uno puede aproximar con modelos exponenciales, que son modelos más simples, y hacer pronósticos a corto plazo, ¿sí? Y puede analizar también el error que uno comete en esas estimaciones. Entonces, como modelo de peor escenario, uno puede tomar, por ejemplo, uno de crecimiento exponencial y ese crecimiento depende de un tiempo constante en el periodo que uno está haciendo el ajuste, de un tiempo de duplicación de los casos. ¿Sí? Entonces, otra alternativa a ese escenario de tendencia de la epidemia es uno de crecimiento subexponencial, que es un crecimiento más lento, que es cuando estamos llegando ya más o menos hacia el pico, vamos a dar la vuelta, o si es que estamos haciendo una estrategia muy efectiva de detectar casos, entonces vamos frenando la epidemia o imponemos una cuarentena estricta, entonces empieza a mostrarse una tendencia de crecimiento exponencial. Entonces, la mayoría de las proyecciones que yo estuve comentando de repente en algunos medios se basan en una comparación estadística de modelos que hacen una tendencia de crecimiento exponencial, una tendencia de crecimiento subexponencial y otro tipo de crecimiento. Entonces, básicamente, el proceso es comparar las diferentes hipótesis, los diferentes modelos, ver cuál es aquel que está dando mejor ajuste a la tendencia y aquel que está dando mejor ajuste a la tendencia, entonces se proyecta a un tiempo dado. Y en medio de eso también vamos estudiando el porcentaje de error que se cometen en esas predicciones para saber cuánto uno puede confiar en las proyecciones que brinda. Y hoy por hoy sabemos que con este tipo de modelos, cuando uno está haciendo intervenciones constantes y hay cambios en el comportamiento de la comunidad,
estos modelos pueden anticipar los números bastante bien hasta un mes o aproximadamente 21 días. Luego el error ya excede un 20% de error, entonces se vuelve. Aunque la tendencia siempre es bien, la mayoría es bien diagnosticada. Siempre que no se esté realizando muchas intervenciones es más fácil realizar los pronósticos. ¿Cuál fue la peor proyección hasta el momento? No digo peor por equivocación, sino la peor por Dios este número. La O peor, todavía, o todavía no la sabemos. la peor proyección que tuvimos fue en un momento de mucha incertidumbre. ¿Sí? Hay modelos que pueden trabajar con muy pocos datos, ¿sí? Entonces, teniendo conocimiento de los valores o asumiendo conocimiento de algunos valores de los parámetros, uno puede realizar simulaciones. Entonces, cuando empezó la epidemia en Paraguay, cuando se reportaron los primeros casos, más o menos a la primera semana, nosotros sacamos una proyección. Fue una proyección bastante errada porque esa proyección asumía que Paraguay no iba a realizar ningún tipo de intervención y al mismo tiempo también lo estábamos ajustando a datos mínimos. Entonces sacamos dos en una secuencia de 2 semanas. Uno anticipaba que un pico eventualmente podría llegar a 500.000 casos, el otro de ellos estaba cercano a 200.000 y obviamente como aplicamos una cuarentena muy estricta el año pasado, entonces se desvió completamente de esa trayectoria. Después de eso que habíamos reportado, nosotros continuamos haciendo pronósticos y se podía seguir de mejor manera ya cuando se tenían más datos en la trayectoria de la epidemia. Hoy por hoy, creo que, por ejemplo, los casos activos reportados hoy en día están por encima de 50.000 casos, ¿sí? Que son todos los que están infectados actualmente que tienen la enfermedad, lo que se estima, ¿sí? Entonces, también hay un factor de subregistro, que son los casos que no se llegan a reportar, que podría estar en un orden de 4. Si por cada caso reportado, entonces 4 eventualmente podrían estar escapando. 2 podría ser 4. Tenemos estimaciones de cuánto. Entonces, Es un número bajo finalmente, porque hablaban de que en realidad el número sería entre 10 a 20 por cada caso detectado. Entonces, si vos me decís efectivamente, 4, me quedo más Ese es el, tranquilo. ese es el margen de incertidumbre que se maneja. Nosotros realizamos análisis también implementando algunos métodos que se publicaron recientemente. Y entre valores probables para la tasa de testeo que estábamos teniendo, nos daba que el número que yo estoy diciendo, que te estoy mencionando ahora, es razonable. Aunque bien, ese es el margen de incertidumbre que uno podría considerar. Entonces, aún considerando ese factor de su registro, digamos, conservador, si uno multiplica por 50.000 activos, entonces recientemente estuvimos pasando por números en la comunidad que podrían estar cercanos mayor a 200.000 casos activos. Así que aquellos pronósticos que se realizaron para casos activos el año Están pasado ciertos. no necesariamente estamos muy alejados de esos números este año en el cual las intervenciones fueron mínimas, intervenciones que se estuvieron Claro, en realizando el en el caso año. de que se multipliquen por 10, como dicen, estarían cercanos a lo que decían, y si se multiplican por 4, nos podemos quedar más tranquilos, porque serían 90.000. Efectivamente, a ver, y sobre todo la intención con realizar estos pronósticos, ya sea a corto plazo o a un mayor plazo, es alertar más bien desde una perspectiva cualitativa en principio. Es decir, puede pasar algo, nos puede pasar algo muy malo, tenemos que tomar decisiones o la situación no va a ser tan mala. Efectivamente, este año nosotros enfrentamos un escenario que no podemos decir que es bueno. Terminamos en contraste al año pasado, en donde se tomaron decisiones en función a lo que se estaba anticipando y salimos en las noticias internacionales de que por alguna razón Paraguay estaba haciendo ejemplo a nivel mundial en el manejo de la pandemia. Este año el contraste es que nosotros ya llevamos un par de semanas en primer lugar con el país con más muertes por millón de habitantes a nivel mundial. Estaba Y tranquila antes cuando empezamos a hablar y ahora estoy intranquila, Pastor, por todo lo que me está diciendo. Estaba como más tranquila, como decía, no, por 4, esto y que lo otro, y ahora, bueno, o sea, estamos para hablar con vos
matemáticamente hablando, ¿los números de ahora son malos? Los números de ahora son malos en cuanto a la tasa de mortalidad específica, que es la única forma, la forma más correcta de comparar diferentes localidades, porque diferentes países tienen tamaños poblacionales distintos. Para darte una idea, India, que son bastante los medios, tiene en términos relativos ha llegado a reportar aproximadamente 2 muertes por millón de habitantes. ¿Sí? Nosotros llegamos a alcanzar 19,04 muertes por millón de habitantes. Eso es casi, son varias veces más de la situación crítica que se hablaba de India. Nosotros ¿En qué alcanzamos, momento, pastor, perdón que te corte, en qué momento alcanzamos esa cifra de 19,4 por millón? eso ocurrió aproximadamente hace 2 o 3 semanas, hace 3 semanas específicamente. Desde ese entonces que se llega a ese pico tremendo, ¿qué pasó? ¿Tuvimos una baja o estamos en meseta? Tuvimos un descenso, actualmente estamos aproximadamente en 16 muertes por millón de Es habitantes. altísimo. Es alto y no solamente es alto, por eso estamos primero a nivel mundial y lo delicado de esto es que las proyecciones de diferentes instituciones, incluso a nivel internacional, anticipan que nosotros vamos a seguir en esa situación aproximadamente por un mes más. Si bien van a seguir bajando nuestros números, es lo que se anticipa que podría suceder, también lo de los otros países van a bajar. Latinoamérica es la región que está enfrentando una situación más crítica y se habla de una situación, de una catástrofe silenciosa, que aparentemente en Claro. Latinoamérica nosotros tenemos un umbral de resistencia diferente a otras localidades, a otras regiones. Un estudio hecho por Helmetri, también trabaja con pronósticos, había detectado que cuando las diferentes localidades o regiones que ellos estaban estudiando, el 90% de ellas, cuando alcanzaba 8 muertes por millón, ellos aplicaban algún tipo de intervención. ¿Sí? El Eh, cerrojo, como que sí. mandaba la Se- cuarentena, se- ¿podemos hablar de eso? en la mayoría de los casos mandaban a cuarentena o la sociedad misma empezaba a mostrar un tipo de reacción. No, Claro, no, como que eran más conscientes de lo que estaba sucediendo y no hacía falta que salgan los médicos o el mismo gobierno a pedir un aislamiento, la ciudadanía misma se quedaba en su casa. así mismo, porque Ok. uno puede recurrir a una comunicación mediática o eventualmente cuando la sociedad está enfrentando más de cerca el problema porque tiene personas cercanas que son hospitalizadas o fallecen, entonces ahí le toca, es como más esperable Vos que uno sabés, tome conciencia. Pastor, sobre ese tema, y me imagino que ustedes deben hablarlo todos los días, no sé si me vas a poder contar, pero si podés por ahí para también que la gente empiece a tomar un poco de noción. Es tremendo y nosotros lo llevamos a colección. Las imágenes son terribles. Vemos gente desesperada en carpas esperando que venga el parte médico de su paciente, en las redes sociales llenas de pedidos por medicamentos, pedidos de cama en UTI, y vemos cómo la gente igual, de todas formas, entendemos que salga a trabajar, pero lo que no se entiende es, se siguen casando, siguen haciendo festejos multitudinarios de casamiento, cumpleaños de niños, revelación de sexo, baby shower, y es como que uno no entiende cómo no entran en razón, y ahora me lo estabas diciendo, que en otros países es como que la gente cuando ve esas imágenes se queda en su casa y empieza a tomar un poco de conciencia. Y acá es como que no, se siguen haciendo fiestas clandestinas, la gente sigue visitando a sus familiares sin tapaboca. No sé cómo lo ven ustedes que están en el día a día ya como más curtidos por esto. Eh, La cuestión es que al margen de lo que uno puede
ver con un modelo matemático y decir, ah, mira, si aplicamos esta estrategia, si reducimos esta tasa, eh, por ejemplo, haciendo una cuarentena, reducimos la tasa de contacto, la curva podría empezar a disminuir. Hay otros factores sociales que no necesariamente pueden ser incorporados en los modelos. Por un lado, el grado de conciencia que la gente puede tomar al comprender la situación y protegerse de ella, o de repente algunas decisiones que vengan de un nivel más top-down a nivel de gobierno también puede llevar a situaciones críticas. Entonces, ese tipo de cosas son las que dificultan, independientemente a que, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud se dé una recomendación dada, siempre se deben tener en cuenta otro tipo de factores para ese tipo de decisiones. Yo apelaría más a la conciencia colectiva, es decir, y ni siquiera creo que, yo pienso hoy en día ya con la experiencia que estuvimos ganando, ni siquiera no es necesario no ir a trabajar. Es como decir, vos mencionaste, evitar algunos tipos de eventos de aglomeración Muchos masiva sociales. y el uso de tapabocas, las protecciones. En esos eventos es difícil estar usando tapabocas, así que es como inapropiado. Totalmente. Pastor, quiero leerte algo para que, según las proyecciones, no sé si ustedes están calculando esto. Voy a leerte palabras textuales, ¿sí? Lo dijo Tomás Mateo Balmeli, el infectólogo, ¿verdad? Pediatra también. Los paraguayos que fueron a Estados Unidos a vacunarse podrían, mejor, ser portadores de la variante Delta, que es la variante que tanto nos preocupa y está preocupando en otros países, que de hecho en Chile, Brasil y Argentina dicen que ya está la variante. Así que posiblemente aquí también. Ya que ahora el 100% de los test positivos allí son de dicha variante más contagiosa y así podrían ingresarla al país. ¿Mm? Un grupo de colegas en el IX está empezando con un trabajo que para el país es pionero, que es la epidemiología molecular, que es poder detectar justamente esta variante, la frecuencia de estas variantes, haciendo secuenciación de los virus, ¿sí? Entonces, como es incipiente, todavía nos falta como país poder detectar. Lo que se mencionó de las diferentes variantes y las que toman, las que son más mencionadas, es que aumentan la transmisibilidad, o sea, aumentan en un porcentaje la transmisibilidad, es decir, que aumentan el número de contagios por cada infectado en un porcentaje dado, ¿sí? Entonces eso lo que hace es que se traduce en una mayor velocidad de propagación, se traduce en más infectados y teniendo en cuenta que la tasa de casos fatales por infectados o por casos detectados es relativamente constante, entonces al aumentar el número de infectados, efectivamente aumenta el número de fallecidos. Un ejercicio que la gente puede hacer en su casa con multiplicación, resta, es del total de confirmados, le resta los fallecidos, los recuperados y multiplica por 2,88 y eso va a anticipar el número de fallecidos que se van a comunicar las próximas 2 o 3 semanas. Esa es la realidad porque esa es la tasa de letalidad por casos detectados hoy en día. Entonces, ese número de restar del total de confirmados, los que fallecieron y los recuperados, nos da el número de activos. Entonces, la multiplicación de la tasa de letalidad anticipa lo que se estará comunicando en los próximos. Y como ya se llevan bastante datos de la epidemia, esos números tienen robustez estadística como para anticipar la situación. Ahora, Pastor, bajo tu opinión, te pido, ¿ustedes están pensando ya cómo podrían ser las variaciones matemáticas en el caso de que entre esta variante Delta? Lo más probable es que, No, honestamente, lo más Pastor, probable es que ¿sí o las no? variantes ¿Estás haciendo estas variaciones matemáticas, sí o no? todavía no, pero pueden ser consideradas. Podrían ser consideradas más adelante, pero todavía no están pensando en que la variante podría entrar aquí. A ver,
eventualmente los modelos pueden agregar ese grado de complejidad o pueden ver una forma de envolver, de abarcar eso. Me refiero a que si uno está ajustando la tendencia, porque sabe que la tendencia es de crecimiento exponencial y lo está haciendo en ventanas de tiempo dado y cambia la transmisibilidad, directamente eso se va a capturar en los parámetros que uno está estimando. La cuestión con los modelos matemáticos, y si uno quiere agregarle mayor y mayor complejidad, como por ejemplo tener el número de infectados por tal variante o por la otra variante, es que uno, para poder utilizar esos modelos, uno debe tener datos, ¿sí? Los modelos tienen diferentes tipos de aplicaciones. Una de ellas pueden ser hacer proyecciones para anticipar escenarios. Y en la mayoría de los casos, en realidad, los modelos se utilizan para hacer análisis, para saber si es que uno toma cierto tipo de decisiones, qué situación cualitativa podría enfrentar uno, ¿sí? Así que no necesariamente es necesario incorporar los datos de la variante, aunque sí puede considerarse. Ahora, con la falta de conciencia ciudadana que estamos teniendo, realmente, si entra la variante Delta, la cantidad de contagios se dispararía a lo que tenemos ahora. A ver, hay una posibilidad de que el número de personas que hayan sido infectadas en el país sea realmente grande, sumado a la proporción de personas que toman conciencia y no recurren a aglomeraciones, usan tapabocas, el virus esté teniendo ya empieza a tener resistencia a propagarse. ¿Cómo se ve eso en los números, en los modelos? Por ejemplo, por el número de transmisibilidad, el RT que se suele mencionar. Por ejemplo, actualmente estamos reportando para hoy un RT de 0.96. ¿Qué significa eso? Que al menos en los datos reportados, de cada 100 personas infectadas, estas están logrando infectar a 96 nada más, ¿sí? Entonces significa que el virus está teniendo más resistencia, a diferencia de otros momentos en el cual unas semanas atrás, que de cada 100 infectados, estos estaban infectando a 110 o por encima. Entonces siempre que se dé que esa proporción de R no sea 0.96, sino que sea mayor que 1, nuestra epidemia va a crecer, va a seguir creciendo exponencialmente, ¿sí? Al principio, y el valor teórico de la transmisibilidad para esta enfermedad es de 2.5. Eso significa que cada persona, si es que no se hiciera ningún tipo de intervención y no tuviéramos conciencia, se propagaría a ese ritmo. A 2.5, que es un ritmo rápido también. Así que habrá que esperar un poco más. Bueno, esto podría cambiar en cuanto lleguen las vacunas, porque está visto que los médicos, todo el personal del blanco, sí hay una bajada de contagio en el personal del blanco desde que fueron vacunados con las dos dosis. Así es, sí, no quiero decir que es algo concluyente. En el Ok. ministerio sí siguen datos, y esos datos están disponibles en la web. Eh, con respecto a las vacunas, incluso nosotros ahora podríamos empezar, y se anticipa que vamos o sea, se está pronosticando que debería observarse un descenso. Todavía puede observarse un pequeño aumento más, pero pasando el mes de julio, realmente se está anticipando que empiecen a bajar los números. ¿Cómo se podría complicar eso si es que hay un cambio drástico del comportamiento, ¿no?, a nivel de comunidad? Si es que entran variantes que tienen un escape a la inmunidad que ya se adquirió en la población. Y algo que todavía está en discusión es el rol que puede tener la estacionalidad, digamos, que tiene que ver con una mayor factibilidad de propagación en la temporada otoño-invierno para los coronavirus y para este coronavirus en particular. Claro, Entonces, el frío. el frío, sí, y cuando hablo de temporada otoño-invierno significa que el virus tuvo un ambiente más factible para propagarse en todo este periodo de tiempo, desde el otoño. Uno puede ver que nosotros, aunque en Navidad y Año Nuevo mucha gente estuvo en contacto, se movió mucho, aún así los números descendieron.
Y eso es un poco paradójico y no se observó solamente en Paraguay, yo solo menciono. Perú es un buen ejemplo de eso. Su curva aumentó otoño, invierno, fin de año, sin vacuna, sin intervención, bajó y luego, llegando la temporada otoño-invierno, volvió a aumentar. Yo creo que cuando se tiene ese comportamiento es porque no se tuvo ninguna intervención exitosa, ¿sí? Nosotros también observamos, uno puede mirar los números y llegando a la temporada de otoño empezó a crecer nuestra epidemia, entonces empezó a trabajar más. Significa que también en la medida que se va recuperando la gente, esas personas quedan ya inmunes. Entonces, la posibilidad de que una persona infectada o el virus encuentre a otra persona susceptible se va reduciendo, se va reduciendo. Y cuando esa posibilidad llega a un punto dado, lo que estaba comentando, la transmisibilidad pasa a un umbral por debajo de uno y siempre que se mantenga ahí, entonces la epidemia va a decrecer. Y eso es lo que generalmente se habla de inmunidad de rebaño, que es algo que sale justamente del análisis de los modelos SEIR, que no es otra cosa más de que decir que el virus está teniendo demasiada resistencia ya para propagarse, porque hay suficientes personas que son efectivamente ya resistentes, inmunes a la enfermedad, y a eso se adiciona la proporción de personas que se cuidan de forma efectiva. Okay. O sea que según las matemáticas, según los números, nosotros tendríamos todavía un escenario fuerte de contagios junio, julio. Y en agosto el escenario empezaría en descenso. Eso es lo que se está anticipando. Perfecto. Y esto también tiene que ver con las vacunas, si llegan o no, y el clima. ¿Cómo nos van a ayudar la vacuna a bajar más rápido en esa curva? Y sobre todo, una cosa es que vaya bajando la curva de contagios y otra cosa es cómo baja la curva de fallecidos. Fallecidos. Entonces la vacuna lo que nos van a ayudar es a salvar vidas, porque eventualmente si bajamos al mismo ritmo que subimos, significa que el mismo número de personas que fallecieron mientras estaba en su vida va a ser el número de personas que va a fallecer en la bajada. Y las vacunas nos ayudarían a reducir eso, ese Perfecto. escenario. ¿Sí? Y en el caso que el clima no se comporte mal, agosto ya sería un mejor escenario. En el caso de que el clima venga con heladas en agosto, podría estirarse un poco más esa proyección. Sí, se anticipa un marcado descenso. Incluso, bueno, eso podría ser que bajemos y lleguemos a una meseta A y esa meseta no sabemos cómo hacer. Pues esa meseta puede ser tan mala como nuestro mejor escenario este año, eventualmente podría ser tan malo como el peor escenario que observamos el año pasado. Que fue en el pico, a finales de agosto, aproximadamente 3 muertes por millón de habitantes. Por debajo de eso todavía era una situación aparentemente manejable por el sistema de salud y los números que nosotros observamos este año obviamente se hablaron de que desbordaban la capacidad. Así que mientras que todavía esté desbordado el sistema de salud, el daño es mayor. Y se puede hablar de que se tiene una situación más o menos controlada y eso es como una propuesta de organismos internacionales cuando la tasa de positividad es menor al 5%. Lo que ocurre cuando se tiene una tasa de positividad menor al 5%, entonces eventualmente, por ejemplo, un sistema de vigilancia puede ser más efectivo en rastrear los contactos y entonces de esa manera evitar la propagación y puede ser capaz de mantenerlo en una situación controlada. Pero siempre que estamos arriba, entonces es muy difícil el rastreo de contactos y el aislamiento. No, nunca plantearon esto de empezar a rastrear más contactos, hacer más test, como para que esto, porque los países que pudieron pasar mejor la pandemia es porque hicieron muchos test y cerraban los lugares. Nunca se planteó eh, Se, se, aumentar la cantidad de test. se llegó a discutir, ¿sí? Nuestro país, nuestro país no tenía mucha capacidad de biología molecular instalada, comparativamente hablando. Entonces nuestro país tuvo que hacer un crecimiento tremendo en laboratorios para poder hacer los diagnósticos basados en biología molecular
luego entraron a respaldar los test de antígenos. Nuestro país creció bastante en la tasa de testeo, pero así que también, mientras que nosotros crecíamos, los otros países también iban creciendo en función a la magnitud del desafío. Entonces, todavía nuestro país eventualmente necesitaría crecer más. En ese sentido, nos ahorraríamos muchos costos, yo creo, en el sistema de salud si somos más efectivos en eso. También hay grupos de investigadores que desarrollaron sistemas informáticos para rastreo de contactos. Nosotros también tenemos un proyecto en donde estamos generando un sistema que brinde recursos, apoyo para poder ser más efectivos en ese rastreo de contactos. Entonces, se está trabajando en esa dirección, digamos, con los recursos científicos y académicos que contamos en el país. Claro, se trabaja con lo que se entiende bien. Pastor, te agradecemos la nota y todo lo que nos explicaste y bueno, y esperemos que en agosto sea así, que esto sea para mejor, de que bajen la cantidad de contagios y sobre todo la cantidad de muertos, que es muy preocupante con los números choque que nos acabas de comentar. Gracias, Pastor, por la nota. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos hablando con el biólogo matemático Pastor Pérez, que nos explica de todas las estrategias matemáticas que utilizan para detectar los números del crecimiento o decrecimiento del COVID-19. Nos vamos a un pequeño corte, a la vuelta vamos con información nacional. No se vayan.